Hola, hola, hola. ¿Estamos ahí? Hola, hola. Hola, Rubén. Estaba hablando sin micrófono recién. A ver. Bien. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Se ve el Excel? Sí, profe, se ve. Perfecto, gracias. Bien, Rubén. Pero volvemos a la guía, así charlamos entre todos. Eso. Y si no, aparecen enseguida los resultados. No, no, ya no están los resultados ahí. Bien. Hay una persona que todavía no se identificó. Yo no sé quién es. Tampoco aparece. Bueno, ahí se fue. Vos dale, Silvia. ¿Cómo? ¿No te escuché? Sí, vamos. Vamos, Jen, Avanzamos. dale, dale. Se ve la proyección de Excel y bueno, ahí está el ejercicio número 3 que dice, hay un gráfico, muestra la estructura de productores de una región según la superficie trabajada por cada productor. De un total de 2.385 productores, el 21 fue caracterizado como un productor grande, el 67 como un productor mediano y el 12% como un productor pequeño. ¿Ok? Aquí pueden ver la tablita es una tabla de frecuencia en donde la variable en este caso es una variable de tipo cualitativa, categórica. ¿Sí? Acá tienen porcentajes que sería análogo a la frecuencia relativa porcentual. Tenemos el número total de productores que fueron entrevistados y en base a los porcentajes yo hice el cálculo con la tablita. Esto es para manejar un poco mejor la tabla. Estas serían las frecuencias absolutas. Número total de productores, tipo de productor grande. Es el cálculo del porcentaje eh, respecto del total sería número. Y acá tenemos el gráfico de cómo es la distribución de esos productores por categoría. En este caso, si es grande, mediano o pequeño. Y la pregunta dice, a ver si alguien se anima a responder. Si se selecciona un productor al azar, ¿sí? El experimento es selecciono al azar un productor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un pequeño productor o un productor mediano? ¿Y cómo serían estos eventos? La pregunta va para ustedes. ¿Cómo calcularían y qué regla, qué operación matemática con probabilidades harían? A ver, ND, ¿quién es? Hola, profe. Hola, N, tu nombre, por favor. Diana. Diana, la D de Diana. ¿Puedes responder la pregunta que hizo Silvia, que está en la guía? Sí, yo lo planteé como una resta. ¿Cómo dijiste? Yo lo planteé como una resta. A ver, ¿cómo? Hice 1 menos 0,21 que sería la proporción de los que tienen, de los que son grandes productores, y ahí me da 0,79 que sería el 79% de los que podrían ser mediano o pequeño.
correcto. Excelente, Eh, muy buena muy bien. aproximación. Sí, 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 sí. Fuiste por lo contrario, digamos, sacaste como era fácil calcular la probabilidad de encontrar la de los grandes, que no pertenece a lo que nos están preguntando, por consecuencia lo que te queda es productor mediano y pequeño. Y es 79%, ¿no es cierto? La probabilidad es 0,79. Como probabilidad propiamente dicha, 0,79. Que nosotros lo solemos decir, contar en porcentaje. Bien, Muy bien. ¿están de acuerdo? ¿Y los eventos cómo son entre sí? Pequeño productor, seleccionar un pequeño productor o un mediano productor, ¿son eventos de qué tipo entre sí? Diana, ¿podés seguir? Sí, sería no independiente. Mm, sí, pero tal cual está en la primera parte de lo que estamos trabajando, nos fijamos en la regla de la suma y si los sucesos son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. Desde ese punto de vista, ¿cómo son entre sí? Productor mediano, seleccionar un productor mediano o seleccionar productor pequeño. El gráfico nos tiene que ayudar siempre, ya que lo tenemos a la vista. Vemos que son elementos que no tienen elementos en común. Sería Hablo- mutuamente excluyente. Serían Exacto. entonces muy bien mutuamente excluyentes. Bien, bien, bien. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están? ¿Por qué serían mutuamente excluyentes, Diana, para cerrar? Está bien, la respuesta está bien. Ahora te pregunto por qué. Porque Porque, porque no son eventos vinculados. bueno, sí, no, porque son eventos que no, a ver, no tienen elementos en común, ¿viste? Son dos clases diferentes. No hay, según como alguien que clasificó en este relevamiento, puso alguna pauta productiva, el tamaño, la superficie que trabaja, que decía arriba, entonces puso un corte de tal superficie para abajo son chicos, entre tal y tal son medianos y de ese otro valor grande para arriba son los productores grandes. Clasificado así, no hay nadie que quede definido en alguno, que quede mal definido o indefinido, ¿vale? Es como la tabla de frecuencia son, que son mutuamente excluyentes. En cualquier tabla de frecuencias que trabajamos en las unidades anteriores, en la unidad 2 o 1, los elementos que pertenecen a la clase son excluyentes de pertenecer a otra clase, ¿está bien? Porque algo bien claro de una tabla de frecuencias es que no debe haber duda, una vez que uno la hace, a qué clase pertenece cada individuo, ¿vale? Eso es Exacto. muy importante. Tienen que quedar claramente definidas y no deben haber elementos superpuestos en una tabla de frecuencias. ¿Vamos al 4? Vamos. A ver, prepárate, Silvana. O Carla. Carla le sigue, está en el suplente. Silvana, el 4. ¿Lo estás leyendo? Lo leo para todos despacito. Dale. Porque no está compartido, Silvia, el Excel, pero ¿En vamos con la serio? guía entonces. ¿Quién no lo ve? Los, Por- los chicos deberían yo- estar por- viendo. Sí, ah, se capaz que... ve, sí, el Excel. ¿Se ve? No, pues yo tildé los nombres, entonces se me borró la cosa. Sí. Ahí está, Mm, adelante, tenemos... ya. Dale. Bueno, para los que leen con celular lo leo. En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o guaraní. En un determinado curso, el 90% de los alumnos, mujer, Son mujeres, y, perdón. ajá, Son mujer. hay un signo de pregunta. Vuelvo a la guía, leo desde la Sí, guía. ahí se ve que se me borró algo. Sí, en un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o guaraní. En un determinado curso, el 90% de los alumnos estudia inglés y el resto guaraní. Es. ¿El resto cuánto sería?
alguna lengua extranjera tenés que estudiar. Si el 90% estudia inglés, ¿qué porcentaje estudia guaraní? El 10%. El El 10%. El 10. Porque estudia Perfecto. uno u otro. No sé, está planteado así, no es que el chico pueda cursar los dos. Punto seguido. El 30% de los que estudian inglés son varones. Y de los que estudian guaraní son varones el 40%. Elegido, calculo que debería decir, un alumno al azar del curso, que no sabemos cuántos son, pero están los porcentajes. Ujú. La pregunta sería, si elijo un alumno al azar de ese curso, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? A ver, háganse el planteo. Acá, para hacer el planteo de resolución, conviene o haces un diagrama de Venn o una tablita, parecida a aquella de los brangu, no brangu, hembra, macho. Acá también, ¿no es cierto? Hacer una tabla de doble entrada, por un lado poner mujer y varón, y en filas ponerle, y en las columnas le pones estudia inglés, estudia guaraní. Y de ahí es una buena manera de organizarse, poner los datos para no marearse y responder con los datos que estás viendo en la tabla. Haga una tablita como les planteo. También hay una posibilidad de hacer un diagrama de árbol o diagrama de suceso. Fíjate, Rubén, si vos puedes ver la proyección. Sí, estoy viendo. Fíjate que acá podría ser también bastante sencillo porque los cálculos después se hacen bien directos porque se le pide la probabilidad total, o sea, la probabilidad de que sea mujer. Entonces, por ejemplo, yo tengo que un 90% de los alumnos van a... Esto es un diagrama de árbol ahora, ¿sí? Hay dos posibilidades, o de que estudien inglés o de que estudien guaraní. Esta F tienen que suplantarla por el guaraní. Entonces, el 90% estudia inglés y el otro 10% estudia guaraní. Entonces, se abre nuevamente de inglés, estudia el 30% son varones y el 70% restante son alumnos. Y abajo de los que estudian guaraní, el 40% son varones y el 60% son alumnas, mujeres. Y después está la posibilidad de armar esta tabla de contingencia, una tablita, con las probabilidades también. Pero son las probabilidades totales acá. Esto ya está calculado, yo ya hice los cálculos. Hay bastante Claro. sonido. Bájalo, así los chicos hacen su tabla, Dale. su cuadrito. Yo voy a apagar mi sonido, ¿sí? Como está ahí, varones, mujeres por un lado y inglés y guaraní por otro. Y pongan los porcentajes de cada uno. Tal cual lo sacan de la guía, ¿se entiende? ¿Me están viendo? Vuelvan a la guía, que está completo el texto, y hagan su cuadrito. Y también hay que corregir un poquito la guía, si se elige un alumno al azar del curso, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Eso no Pueden dice. hacerlo con ese arbolito que plantea Silvia, si no, con el cuadrito que yo les planteé, de doble entrada, y ahí ponen los porcentajes que están en el enunciado, y completo. A ver, ¿alguien puede contestar? ¿De dónde toman los datos para calcular la probabilidad que sea elegida una mujer? Carla, hola. Yo hice con un Hola, profe. Yo hice con un diagrama de árbol y ahí tomás las dos ramas que tienen mujeres, digamos. Ajá. Sí, Ahí sería 0,9 por 0,7, que es con mujeres, digamos, en inglés. Y los sí, más 0,1 por 0,6. muy bien. Y ahí me da 0,69 la probabilidad. Muy bien el planteo. Como verán, es que vamos a decirlo despacito, decirlo de vuelta a Carla y chicos, por favor, escríbanlo en sus cuadernos, porque es otro planteo alternativo Ujú. esta forma de escribir la cuenta.
Porque cuando Carla diga de vuelta, ustedes van a ver de que ella usa la regla de la suma y la regla del producto en el mismo cálculo. Dale, Carla. La Bueno, probabilidad. yo hice un diagrama de árbol en donde es parecido al de la profe y Sí. como hay dos ramas enteras, digamos, donde hay mujeres, primero usé la rama donde está en inglés, que es 0,9 por la probabilidad que sea mujer, que es 0,7. Y Y como eso hay dos sería, ramas, perdóname que te corte, será la probabilidad de elegir una mujer en el grupo de que estudia inglés. sí, Eso. ¿Eso se entiende? Esa cuenta que plantea Carla recién, que te dio cuánto, la cuenta esa me da, ay, no sé, ya le digo. 0,9 por 0,7 creo que es. Sí, Sí, 0,9 por 0,7. ahí yo hago. La tabla del 9, Es 0,63. Eso. 63. 7 por 9 es 63, gracias. Ahí tiene una parte. Y la otra parte, la probabilidad de las mujeres la saca el grupo que estudia para el guaraní. Sí, Entonces, ahí y es. ahí vuelve, fíjense, en cada término de la suma aplica producto. Sí. Y ahí en esa segunda rama de abajo, lo que multiplicas, Carla. En la segunda rama multiplico 0,1, que es el porcentaje en de guaraní, sería, y por 0,6, que es la cantidad de mujeres en ese curso. Muy bien. Entonces, aplica la regla de la suma para sucesos de cómo son las dos cosas, los dos términos entre sí, Carla. ¿Mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Entre sí son mutuamente excluyentes. Claro, porque una cosa es una mujer que estudia Claro. inglés, en la primer término, es disjunto a una mujer que estudia guaraní dentro del curso. Perfecto. ¿Y la cuenta final te dio? 0,69. Como 69. Y si alguien hizo la tablita, des, eh, descargando los datos del enunciado en la tablita, probablemente ya salte sumando dos cosas, lo puede calcular también. ¿Alguien hizo la tablita que yo proponía? Sí, yo hice la tablita, Mujer, profe, varón. porque no estaba entendiendo la fórmula esa, no la podía entender. Entonces Ajá. saqué que, bueno, hice la tablita, idioma, tenés inglés y guaraní. El porcentaje que estudian, inglés 90%, guaraní 10%. Ujú. En inglés tenés entonces, si tenés el 90% estudia inglés, el 27% de varones y el 63% mujeres. La suma de varones y mujeres te da 90. Luego en lo que es guaraní tenés 4% que estudian, 4% de varones que estudian y 6% mujeres, porque en guaraní estudian el 10%. Sí. Y ahí sumo 63% de mujeres que estudian inglés y 6% de mujeres que estudian guaraní y llegué a 69. Eso. ¿Llega hasta el mismo resultado que Carla? Sí, a ver. Bueno, Sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, mostrar tu Excel, Silvia. Sí. Estoy mostrando, vos tenés que mirar. ¿Alguien tiene otro resultado, otro camino? Interesante explorar diferentes alternativas. Cada uno elige la mejor, la que le resulta más piola. Para armar la tablita tenés que hacer una restita, ¿viste? Porque algunos grupos están escondidos. No están los 4 valores cargados ahí, digamos. Los tenés que sacar del enunciado. Silvia, ¿estás? Sí, yo estoy. Vos tenés que chequear porque yo estoy compartiendo, los chicos están viendo. No la escuchamos. Bueno, entonces la respuesta es Carla o el chico. Hola, yo estoy, yo estoy. 69%. 69. Mostrar tu Excel, Silvia, un poquito. Yo lo estoy mostrando, vos tenés que activar. Ah, ya, yo fui a las caras y me pierdo. Los chicos están Correcto. viendo mi Excel. Sí, yo también ahora. Bueno, ahí está. Y como querés hablar, JK. Acá, esta es la tablita que decía compañero, que hay que calcular eh, utilizando, hay una, después le voy a agregar esto, hay una suerte de tablita, de tabla de contingencia, en donde les muestra cómo calcular las probabilidades individuales
para los sucesos que suceden en simultáneo, ¿sí? Que sean alumnos y que cursen inglés, que sean alumnos y que cursen guaraní, para calcular las probabilidades de estos sucesos que se dan en simultáneo. Y bueno, es práctico porque les indica bien las probabilidades. Por ejemplo, esta es la probabilidad 1 de que estudien inglés y de que sean alumnos, con la probabilidad 1 por la probabilidad 3 más la probabilidad 2 por la probabilidad 5 les da el suceso alumnos, por ejemplo. Entonces siguen esas reglas. Acá yo después les puse todos los valores de probabilidad de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Probabilidad de que suceda 1, la 2, la 3, la 4 hasta la 6. Y ahí con eso ustedes calculan las probabilidades en conjunto. Estas son probabilidades totales porque la pregunta es que yo al hacer el experimento, que es extraer al azar un alumno, ese alumno sea una mujer. Pero uno puede preguntar, esa alumna que estudia, por ejemplo, inglés, que sea una alumna que estudia inglés o que sea un alumno que estudie guaraní. Se puede calcular las probabilidades para esos casos también. Ya son condicionales, ¿no es cierto? Rubén, no sé si hay que agregar algo más. No, está muy bien. Bueno. Y repreguntando, a ver, ya que tenemos la tablita a la vista, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno que estudia guaraní, un varón que estudie guaraní? Del curso completo, ¿no? ¿El 4%? Sí, el 004 es correcto, vale. Estamos. Bien, Seguimos muy bien. Acá viene un ejercicio que generó un poco de conflicto y consulta, que yo no respondí porque como que no me quería adelantar mucho a los hechos. Voy a sacar, esto voy a sacar para que no se vea la respuesta y voy a mandar esto para abajo para... No, profe, muestre todo, sí, la respuesta también. No. Pará, viejo, no sea apurado. Tranquilo que vamos a relacionar esto un poquito. Vamos a pensar un poco. Voy a agrandar. Después vamos a los si no, es muy fácil. es muy fácil, hay que tener el gusto para comer la carne de cazarlo. Si no, somos débiles. Hay que poder cazar, no siempre comer de No, arriba. pasa que yo pensé que era el punto 6, ya por eso era. Ah, no, escúchame, el 5, vamos. Esto le puede pasar a ustedes, así que un cálculo de probabilidad que pueden hacer ustedes. A ver, ¿quién lo lee? Bueno, leo yo. Ante un examen, un alumno solo ha estudiado 15 de los 25 temas correspondientes a la materia del mes. Este se realiza extrayendo al azar dos temas y dejando que el alumno escoja uno de los dos para ser examinado al mes. Hallar la probabilidad de que el alumno pueda elegir en el examen uno de los temas estudiados. ¿Qué les parece? Yo fui un caso de esos en un examen. ¿Viste? Segundo año de la secundaria, rendí libre. ¿Y te pasó eso, che? Sí. Qué bien. No hay que hacerlo nunca, pero bueno. Era chico, tenía 13, 14 años. Bien ahí, Rubén. Las probabilidades eran muy, muy bajas, pero hay que saber rendir también, ¿no? Ese es otro tema. La suerte te tiene que ayudar y vos tenés que defenderte como gato panza arriba. Bueno, a ver, Uchurice, alguien que haga un planteo, por favor. ¿Qué les parece? De última estamos calculando, si al chico le toca un tema que estudió, la lógica que apruebe. Estamos calculando la probabilidad que le vaya bien. Exacto. Saca uno, saca otro. Sería muestreo sin reposición. Exacto. Nosotros
en la universidad hasta hace pocos años, o alguna materia todavía toma con bolillero. En otras universidades es muy común. En un final el alumno se presenta, se ponen todas las bolillas del examen y sacás, la que te toca, te toca. Bueno, hay 25 temas, 25 bolillas en el bolillero. Da vuelta, sacás uno. Ahí sería la primera bola. La bola, ¿no? El primer Tema. numerito. Tema. Son bolas a veces, sí, claro, con números. El chico no tuvo oportunidad de ponerle algo de peso a los 15 temas que había estudiado. Nada, todos pesan igual. Entonces, en la primera bola, ¿cuál es la probabilidad que saque una que estudió? El 60%. ¿Qué cuenta hiciste? 15 sobre 25. 15 Eso. sobre 25. Okay. Bien. La probabilidad que entonces que le toque la primera bola es que favorable, es 15 sobre 25. Si hiciste la cuenta da 60%. Sí. Bien. Esa sería la probabilidad que el tipo tenga esa sola chance. 6 sobre 15 sobre 25. Pero la escuela o la facultad le da otra chance de elegir. Entonces la segunda bola. Quedó esa bola que él, si le favoreció la primera, ya quedó afuera. ¿No es cierto? Saca la segunda. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda bola, pensando que la primera le fue favorable, le sea favorable? De vuelta. 14 sobre 24. 14 sobre 24. Pero ese es uno de los casos posibles. Que las dos, este sería el golazo que consigue el tipo, que las dos bolas le favorecen. ¿Se entiende? Ujú. Porque hasta puede elegir de esas dos que le favorecen cuál le favorece más. Esa sería una posibilidad, que seleccionen las dos bolillas que el tipo estudió. Pero hay otros casos posibles. ¿Cuáles son? No sabe, no sabe, sabe, no sabe, y no sabe y sabe. Exactamente. Hay dos combinaciones más, que es que la primera la sepa y la segunda no. No. Ahí obviamente se tira de cabeza la primera. Y el otro caso que le favorece es que la primera no sepa y la segunda sí. sepa, se tira de cabeza la segunda. Entonces, hay tres resultados que le favorecen. Sabe, 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 no sabe, y no sabe, sabe. Hasta ahí vamos, estamos todos. ¿Estamos en el barco? Hola. Estamos, profe, estamos. Perfecto. Entonces, lo siguiente, bueno, tenemos que aplicar algunas de las reglas que hemos visto para poder resolver esto, que es cuál es la probabilidad que el tipo apruebe. Pero si le toca un tema que uno de los dos temas que estudió, que lo más seguro es que apruebe. Salvo que sea medio, no sea muy hábil para rendir. Entonces, calculamos la probabilidad, los tres casos le favorecen. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que sabe, sabe, más la probabilidad de que sabe, no sabe, más la probabilidad de que no sabe, sabe. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, tenemos que resolver cada término de la suma. El primero, creo que el compañero lo dijo, va a ser 15 sobre 25, y ahí vamos a aplicar la regla del producto para casos de muestreo sin reposición como probabilidad condicional. Entonces el primer término de la suma va a ser un producto de probabilidades entre 15 sobre 25 por 14 sobre 24, como dijo el muchacho. ¿Estamos? Esa sería la probabilidad de seleccionar sabe, sabe. Vamos al segundo término. Ahí veamos el caso, que la primera le favorece y la segunda no le favorece. Volviendo a muestreo sin reposición. ¿Cómo sería la cuenta ahí? Necesitamos calcular el segundo término de la suma.
De paso, alguno calcule por ahí cuánto dio 15 sobre 25 por 14 sobre 24. A ver quién calcula el segundo caso. La probabilidad que la primera bolilla le favorezca es, como dijo hoy el compañero, 15 sobre 25. ¿No es cierto? Ujú. Y que la segunda no le favorezca, ¿cuál es? Después que sacó la primera que le favorece. 10 sobre 24. Mm, No, 9 sobre 10. 24. ¿Cuánto? 9 sobre Quedan 24. 24. Pero 9 sobre 24. La probabilidad que salga más día que nueva. fíjate que quedaron, cuando sacó la que le favoreció, quedan 24. De esas 24, 14 no le Le favorecen favorecen. Sí, sí, sí. y 10 no le favorecen. Entonces la cuenta sería 15 sobre 25 por la otra fracción. Ey, 15. por 10 sobre 24. Eso, ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Bien, tenemos el segundo término. Ahora vamos a calcular la otra posibilidad que al tipo le conviene, que es la primera no sabe y la segunda sí sabe. Vamos a calcularlas también por aplicando la regla del producto para sucesos condicionales. Bueno, la primera no le favorece. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Ahora sí, ¿cuánto? 10 ¿Cuál es la sobre probabilidad? 25. 10 sobre 25. Muy bien, Eso. esa es la probabilidad que es de traer la primera bola y que esa bola el tipo no tenga ni idea. 10 sobre 25. La sacó, quedó esa bola fuera, quedan 24. Pero que la probabilidad que la segunda sí le favorezca, ¿cuánto es? 15 sobre 24. 15 sobre 24. Muy bien. Tienen todos servido de bandeja, chicos, para calcular la probabilidad que el tipo apruebe. Tienen que sumar las tres probabilidades que calculamos. Yo no tengo idea porque no hice la cuenta. Ustedes son en calculadora, Excel, lo que sea. El que no entendió, diga ahora, porque mientras los chicos calculan, repasamos. ¿Qué estamos aplicando? La regla de la suma para sucesos mutuamente excluyentes, donde en Profe. cada término, donde en cada término de la suma aplicamos la regla del producto para sucesos condicionales. Diga la chica, señorita. Profe, ¿podemos repasar otra vez? ¿Qué? ¿Podemos repasar otra vez el ejercicio, por favor? Ahora le voy a pedir a alguno que entendió. Bueno, Primero hay que imaginarse la situación del tipo estudiante en el examen. Y con un bolillero. Que te da calor, por más que haya así 10 grados bajo cero, te puedo asegurar. Porque hasta que estudió mucho todo, nunca sabes o podés explicar bien todos los temas. Entonces siempre hay alguno que te resulta más accesible. Peor si un tipo no tiene idea de 10 temas de la materia. Pero ¿puedo aprobar? Sí, sí. Les pregunto, ¿podrá aprobar este chico o chica? Según mis cálculos, tiene, tiene una probabilidad del 85% de aprobar. Mirá vos. Chequen, por favor. Manu, no estoy seguro, pero... es Está un chequeado. No, yo no tengo las cuentas, viejo. Está chequeado, Rubén. Está chequeado. Check, check, check. Check-in. Che, tenemos que ver el asunto como, bueno, la suma de probabilidades. Y adentro de cada término de esa suma, aplicar la regla del producto. Entonces, está buenísimo escribir el texto, la
larguísimo de cuál es la probabilidad que el tipo pruebe. A la chica o a todos le pregunto, vamos a escribir, vamos a hacer ese ejercicio largo, pesado, pero escribamos. Si tuviera el pizarrón lo escribiría. Escribamos, ¿cuál es la probabilidad que el alumno aprueba el suceso aleatorio, porque es aleatorio, que el tipo apruebe? Entonces ponemos P, paréntesis, abrimos paréntesis, que el alumno apruebe. Cerramos el paréntesis, ponemos el igual. Y ahí escribimos. Si voy muy rápido me dicen. Dale. Después el igual es P de probabilidad, P paréntesis, primer bola positiva, vamos a ponerle más, el tipo la sabe, y segunda bola N, o menos, negativo. O seguí escribiendo esta forma larga, o primer bola positiva y segunda bola negativa. O voy a dejar gritar o cerrar la puerta porque los vecinos me van a mandar en cana. Y se me van a mirar mal. Encima estoy hablando fuerte. Bueno, el último término sería o, disculpe, voy a bajar el volumen. Primer bola negativa, segunda bola positiva. Y ahí recién cierran el paréntesis. Porque son las tres posibilidades que el tipo le vaya bien. Entonces, como verán que pusimos el O dos veces, ese O nos tiene que llevar a aplicar la regla de la suma. Y adentro de cada O, dijimos en el primer caso, primer bola positiva y segunda bola positiva. ¿Y a qué nos tiene que llevar esa conjunción y? A multiplicar. Claro. Y cuando multiplicamos nos tenemos que fijar si son sucesos independientes o condicionados. Claro. Y son condicionados porque la extracción de las bolillas es sin reposición. Le dan dos distintas. Tiene que ser siempre dos distintas. Entonces, una vez que sacó la primera, ya queda una bola menos en el bolillero y depende de qué color, de qué tipo fue la primera. Y entonces después tenemos que reemplazar las probabilidades de cada caso. Ese es el planteo. Y escríbanlo cuando un ejercicio les aturda, escríbanlo en forma de texto. No se apuren en calcular, no se apuren en sumar, multiplicar, no, escríbanlo así, textualmente, la forma larga. Y ahí te va a quedar de maduro qué regla vas a aplicar, si es de la suma te vas a fijar si son mutuamente excluyentes o no, y si es del producto te vas a fijar si son independientes o dependientes. ¿Sirvió un poco esta última parte de la chica? Disculpe, no le sé los nombres, ¿viste? No sé quién preguntó. Escucho. ¿Quién preguntó? Carla, no sé, disculpen. Había una chica Silvana, que dijo si podía explicar de vuelta. Bueno, vamos a repasar, vamos a hacer el check-in. Check, Silvia. Sí. Trato. Hay una forma de hacerlo a través del suceso opuesto o complementario, que es por lo menos un tema, es lo mismo a uno menos por lo menos ningún tema. Entonces ahí se hace justamente el producto de 10 sobre 25 por 9 sobre 24 y esto le resto al 1 y me da justamente, o me da absolutamente el mismo resultado que sumar los casos que me favorecerían al sacar dos bolas de temas que sé, una bola que sé y la otra no sé, una que no sé y la otra sé. También es una posibilidad de resolver a través del suceso opuesto, complementario. Bueno, ahí está que lo que tiene Silvia escrito en forma de texto, más o menos lo que yo le trataba de dictar. Y ahí tiene una manera alternativa. Uh-huh. Y acá está la sumatoria de esas probabilidades individuales. Que sería las probabilidades en cada término. Sí.
Sí, sí, sí. 0,35 sería la probabilidad que las dos bolas le favorezcan. Exacto. 0,25, la que sigue, sería la probabilidad de que la primera bola le favorezca y la La segunda no. Y el otro es que la primera no le favorezca y la segunda sí. Exacto. La Bien. Y como son sucesos mutuamente excluyentes, se suman las tres probabilidades. Tal cual. No puede ocurrir otra cosa que eso, digamos. No. Sí pueden ocurrir, obviamente, le sale las dos que no le favorecen, está el horno, se va a la casa. Directamente. Entonces, de ahí la probabilidad de que se apruebe, ¿cuál es? A ver, Ulises. las respuestas. El 15%. 15%. Ahí va el complemento, claro. Si la probabilidad de aprobar es 0,85, de no aprobar es 0,15. ¿Están todos de acuerdo? Háganlo después solito, qué sé yo. Busquen alternativa en los de la vuelta. Fíjense que está bueno que en varios ejercicios tenemos más de un camino posible para resolver. Googleen, en Wikipedia hay buen material teórico, muy parecido a lo que nosotros tenemos en la serie didáctica, pero lo que está distinto y que nosotros no nos extendemos mucho es en la historia. Siempre Wikipedia de cada tema tiene la historia del desarrollo, del avance de eso. Tal cual. Y de lo que es probabilidad, ¿no es cierto? No hay mucho ejercicio, pero si no ponen, googlean ejercicio probabilidad y pueden estar hasta fin de año con eso. Bueno, ¿quedó claro este ejercicio? Vamos al siguiente. Vamos. No dice nada. Los pollos. Dale, Silvia. Bien, el ejercicio 6 dice: los siguientes datos corresponden a clasificaciones de 320 lotes en producción de 3 grupos o consorcios de productores, ya sea A, B o C, y las clasificaciones de esos lotes, aparte de clasificarlos por tipo de productor, se hace por nivel de producción, ya sea alto, medio o bajo. ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver la tabla de contingencia. Para un poquito. ¿Y el 6? ¿El 6 qué? Profe, ese es el punto 7. Ah, ¿es el punto 7? Vamos ahí, el punto 6. Yo ya me salté el punto uno. 6 dice: en el pollo las plumas sedosas están dominadas por un gen cuyo efecto es recesivo respecto al que rige las plumas normales. Le di vuelta ese, disculpen, di vuelta, acá está, acá lo tengo. ¿Ese sería el 6 para ustedes? Sí, ese. Ok, bueno, este es más fácil todavía. Bueno, ¿alguien sabe algo de genética? ¿Sabe cómo se dan los cruzamientos y los alelos y cuando son homocigotas dominantes, homocigotos recesivos, heterocigotas? ¿Todo eso saben? ¿Saben las reglas y las Tiene que leyes? preguntar a la chica de agronomía eso. Sí, claro. Ese fue Rodrigo, seguro que se quiere hacer el vivo porque está en la industria. Bueno, ahí en este... A ver, no sé, Rubén, ¿qué decís? Yo tengo... Una pequeña explicación. Esto tiene que ver con lo que se llama genética mendeliana. Un señor que estaba, un monje, no sé si suizo o austríaco, estaba... Con las arvejas. Estaba aburrido y se puso a estudiar las arvejas guisantes. Y como estaba con mucho tiempo disponible, generó lo que se llamó líneas puras. Entonces, en un lugar de su monasterio, lo que sea, su huerta, por varias generaciones cultivó una línea pura de tipo guisante. Rugoso o liso era, me acuerdo. Y en otra parte cultivó por varias generaciones el otro tipo. Un lado rugoso y el otro liso. Entonces se aseguró, a través de ese cruzamiento entre individuos parecidos, tener lo que se llama líneas puras. De hecho, en agricultura y en forestal, en agricultura, ganadería, en el sector forestal,
Son muy usados los híbridos, porque tienen lo que se llama el vigor híbrido. Normalmente ocurre que cuando vos cruzas dos líneas puras, producís un híbrido, un cruzamiento, y ese cruzamiento tiene aportes de las dos líneas puras. Y muchas veces esos híbridos tienen alguna característica superior al promedio de las dos líneas puras. Bueno, entonces, pero estos serían caracteres cualitativos, estamos analizando características cualitativas y no las cuantitativas que también se utilizan y se evalúan en los cruzamientos. Entonces, este hombre encontró lo siguiente. Dice, si uno cruza dos líneas puras, la progenie, quiere decir los descendientes de ese cruzamiento, serán 100% heterocigotas. Digamos que tendrán, todos los individuos van a tener la mitad de la carga genética de una línea pura y la otra mitad de la otra línea pura. Estamos hablando de reproducción sexual. Muy bien. Entonces quiere decir que en esa segunda generación todos los individuos son heterocigotas, ¿vale? Y todos son A mayúscula, A minúscula, vamos a llamarle A mayúscula al gen que de acá en adelante se le va a llamar dominante, el liso ponerle en las arvejas, y A minúscula al gen recesivo. Todos los individuos son A mayúscula, A minúscula. Pero todos manifiestan externamente en su fenotipo, en lo que se ve, las características del gen dominante, ¿vale? Son todos del tipo de la línea pura que dominó en la expresión fenotípica. Pero genotípicamente todas las plantitas o animales, lo que sea, son A mayúscula, A minúscula. Bueno, ¿qué pasa cuando tiene descendencia esa generación heterocigota, ese híbrido? Encontró, y ahí viene el segundo gol de Gregor Mendel, que, esto anótenlo por favor, si uno obtiene descendencia de una generación de heterocigotas, donde todos son A mayúscula, A minúscula, este hombre encontró, cruzando dos líneas solamente, encontró que la descendencia de esa generación híbrida, esa generación heterocigota, encontró lo siguiente. El 25% va a ser genotípicamente A mayúscula, A mayúscula, ¿sí? Otro 25% va a ser A minúscula, A minúscula. Y 50% va a ser A mayúscula, A minúscula. Entonces, si uno hace las cuentitas y sabe cómo es el fenotipo del híbrido, resulta que el 75% que sale de la suma de 50 más 25 va a ser fenotípicamente como indica el carácter dominante. Y ahí vuelve a aparecer 25% expresado en el fenotipo, porque es A minúscula, A minúscula, de la expresión recesiva. ¿Se entendió más o menos? Es lo básico, digamos, para entrar a lo que es genética mendeliana, que es un campo interesante, todo lo que es reproducción sexual de caracteres cualitativos. Bueno, dada esa explicación, tienen que usar eso, que parte de lo que les dije. Entonces, lo que se analiza, lo que leyó, si de un cruzamiento entre heterocigotas, digamos, son A mayúscula, todos son A mayúscula, A minúscula, se criasen 98 aves. ¿Eso está bien escrito, Silvia? Sí. Si de un cruzamiento entre individuos se criasen 98 aves, utilizando la definición estadística de probabilidad, ¿cuántos pollos cabría esperar que tuvieran plumas sedosas y cuántas plumas normales?
Arriba dice que en el pollo las plumas sedosas están determinados cuyo efecto es recesivo. Es decir, lo sedoso es recesivo. Y lo normal o dominante es las plumas normales. Quiere decir que los individuos que se cruzan son todos, preguntos, de plumas normales o plumas sedosas. La generación padre son todos heterocigotas. Si son todos heterocigotas, ¿qué tipo de pluma se manifiesta? Responde. Plumas normales, profe. Muy bien. Perfecto. El 100% de esos individuos son plumas normales, pero el 100% de esos individuos son N mayúscula, N minúscula. Ponerle que el N mayúscula sea la pluma normal y N minúscula sea la pluma sedosa. Perfecto. Se cruzan 98 aves de ese tipo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pollos cabría esperar que tuvieran plumas sedosas? Y obviamente, ¿cuántas plumas normales? ¿No es cierto? Si las 98 son las crías, son las hijas de esa generación heterocigota, ¿no es cierto? Ahora lo estoy entendiendo. Eso es para que A ver, ellos ¿qué calculen alguna frecuencia. Porque Ok. la probabilidad ya la tienen. Está escondida. Sí. Bueno, a ver, ¿alguna solución? Si alguien Profe, el entendió, bueno, 24, sí, yo entendí, profe, o creo que entendí. Como usted lo por que el 5% vendría a ser los hijos